Bienvenidos una vez más a Pacto Renovado. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos permite una vez más poder estar aquí para poder estudiar y por supuesto pedirle a Él que sea Él el Señor quien nos guíe, que sea a través de su Escritura quien nos traiga conocimiento a nuestra vida y que por supuesto podamos aplicarlo en nuestro diario vivir. Agradecemos al Ministerio Camino y Vida, presidido por nuestra pastora Noemí Noble, quien nos da la oportunidad de poder estar aquí sentados y poder compartir la palabra del Señor. También es un privilegio para mí poder presentarles hoy y pues estoy acompañado de nuestra hermana Connie. Bienvenida, hermana Connie. Gracias, es un placer también para mí estar aquí en esta mesa de diálogo donde el Padre trae un pan suculento que nos da a comer y que también nos está exhortando a que lo compartamos. Y veíamos que el Señor siempre nos trae un mensaje claro y continuo, porque el Señor no se contradice. Siempre que el Señor trae una enseñanza, siempre es continuo la enseñanza que Él trae. Entonces, hoy veremos un tema muy importante que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, y esto nos hace referencia sobre los vientos y el mar. También viene aquí el llamado del Señor, la salvación, una vez que estamos salvados, en dónde estamos, qué es lo que estamos consumiendo, si realmente es lo que el Señor quiere, si estamos posicionados realmente donde el Señor nos permite, si realmente estamos confiando en Él, porque aquí se ve la confianza en el Padre. Si una vez que el Señor nos ha hecho la promesa, veremos si el Señor se echa para atrás, o es que nosotros dudamos de las promesas que el Señor nos ha dado, y que en medio de las circunstancias, nosotros somos los que nos hacemos para atrás y decimos, Señor, ya no quiero, porque entonces vemos las pruebas, vemos de qué estamos hechos y entonces se nos hace fácil decir, no, pues ya no quiero. Pero aquí nos va a enseñar el Señor que si nosotros podemos confiar en su palabra y también nos va a enseñar que si Él ya ha prometido algo, lo cumple. Pase lo que pase y venga lo que venga, el Señor siempre cumple lo que promete. Así que si me ayuda, hermana Connie, a poder leer el capítulo 8, versículo 23 al 27 del libro de Mateo. Claro que sí, y dice la palabra del Señor así: y entrando en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. Y acercándose, lo despertaron, diciendo, Señor, salva que perecemos. Les dice, hombres de poca fe, ¿por qué estáis temerosos? Y se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Aquí vemos algo muy importante. En el versículo 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Qué significa? Porque acá hay dos palabras muy importantes, barca y discípulos. Así es. ¿A qué se refiere con barca el Señor en esta escritura? Mira, aquí nos está haciendo referencia a la salvación, Saudi, a la salvación, y nos remonta hasta el tiempo del Génesis, cuando el Señor le ordena a Noé preparar una barca, ¿sí?, para que esté lista en el tiempo que iba a traer el diluvio y donde ahí iban a ser resguardados Noé y su casa. En este caso, Noé, como considerado como un pregonero de justicia, como un maestro de la Torá, tenía sus discípulos, y sus discípulos más cercanos pues obviamente eran los de su casa, ¿sí? Por eso, al momento de que el Señor ya le indicó a Noé, entra en el arca, entra en la barca, ¿sí?, entró con él su familia. Nosotros también somos llamados a entrar en esa barca o en esa arca que representa al Mesías y es la salvación. Pero una vez que nosotros estamos ahí, y que no es un mérito que lo conseguimos por nosotros, sino porque es algo que el Señor ya tenía estipulado darlo como un regalo, ¿sí? De la misma manera que Yeshua es un regalo para la humanidad. Entonces, una vez que nosotros estamos en esa barca, nosotros nos tenemos que sujetar a los lineamientos que tiene el estar dentro de esa barca, ¿sí?
si somos nosotros discípulos de Yeshua, pues nos tenemos que sujetar a la instrucción que Yeshua esté dándole a conocer a aquellos que están estudiando con él, para que entonces nosotros podamos ser resguardados de las aflicciones que van a estar presentes para el resto de la humanidad, como pasó en el tiempo de Noé, que fue resguardado él y su casa, pero el resto de la humanidad quedó expuesta a el diluvio que había decretado el Señor para raer la maldad. Hoy nosotros nos podemos preguntar, ya estoy dentro del arca, ya estoy dentro de la barca, ¿sí? Pero ahora, ¿qué me toca hacer estando aquí adentro? ¿Voy a estar sentado? ¿Voy a estar parado? ¿Voy a caminar? ¿Hacia dónde lo voy a hacer? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? Porque a veces es muy común que lleguemos a un lugar donde se está instruyendo la palabra, donde se está dando un estudio de la palabra, y tomamos un asiento y ahí nos quedamos. Estamos expuestos a esa palabra, donde hay la apertura de que podamos hacer una pregunta, si tengo alguna duda, pero generalmente no hacemos las preguntas. Nos reservamos ese cuestionamiento, esa duda que tenemos ahí y no la sacamos, ¿sí? Y el Padre le interesa que nosotros hagamos preguntas, Saudi, porque esa pregunta nos va a llevar a que Él nos responda con otra pregunta que en el momento nosotros va a ser la respuesta, pero va a surgir otra pregunta y de ahí nos va a llevar a algo más profundo. Por eso es importante que nosotros, ahora que estamos estudiando la palabra y que estamos dentro de la barca, dentro del arca, preguntemos constantemente al Padre qué es lo que Él quiere que estemos haciendo. Si es lo correcto y está dentro de su voluntad que esté yo sentada en este lugar, bueno, entonces me va a capacitar para que yo pueda estar sentada en ese lugar y pueda cumplir con las funciones que Él demanda de mí. Pero si Él quiere que esté parada, caminando, llevando su mensaje a un grupo de personas que aún no conozco, bueno, también me va a capacitar para que esa tarea la pueda desempeñar como Él desea, en el tiempo y forma en el que Él ya estipuló. Algo que me llama la atención aquí es que comentaba que cuando subes a una barca o subes a donde te van a transportar, hay reglas en las que el Señor ha puesto. Esta es su palabra. Ahora, nosotros como creyentes, en muchas ocasiones nos subimos a la barca y queremos nosotros marcar los lineamientos a seguir, los tiempos en el que nosotros queremos obedecer, los tiempos en los que nos conviene obedecer, los tiempos en el que creemos que es lo más factible para nosotros, que no afecte nuestros intereses, que no afecte nuestra comodidad, que no afecte nuestro confort. Y entonces nosotros arriba de la barca, o cuando el Señor ya nos dio acceso, comenzamos a hacer y deshacer. Entonces esto nos marca la palabra que es incorrecto. Cuando tú quieres seguir al Señor, tienes que humillar todo de ti, tu conocimiento, tu ser, tus habilidades, tus conocimientos seculares, porque en algunas ocasiones el Señor también te va a pedir que dejes todo eso, que inicies, como veíamos en el programa anterior, que vuelvas a iniciar de cero. Entonces, los lineamientos, nos debe de quedar claro, los lineamientos no lo ponemos nosotros, los tiempos de obediencia tampoco lo ponemos nosotros, los tiempos de disciplina tampoco lo ponemos nosotros. El Señor es el único quien hace en nuestra vida lo que a Él le parezca, porque para Él lo que Él tiene planeado para nosotros dice que es de bendición. Entonces, si nos pasa por prueba, si nos pasa por dificultades, debemos de creer, porque la palabra sí lo dice, que todo eso nos va a ayudar para bien. Ahora, mencionábamos que hay reglas y es la Escritura. Hoy veíamos que hay iglesias en las que hay nuevas técnicas de atraer a aquellos creyentes, hay nuevos pensamientos, hay nuevos libros de motivación, hay nuevas cosas que el ser humano ha inventado para rellenar ese conocimiento que no tienen del Padre
y que hoy creen que a través de la psicología, que a través de su conocimiento, de su preparación, pueden interpretar las Escrituras de una manera nueva, buscando el hilo negro tal vez del Evangelio, buscando algo nuevo para el creyente, buscando hacer un show nuevo, una dinámica nueva para atraer a aquellos creyentes que según ellos son para el Señor. Sin embargo, aquí nos dice la Escritura que el único reglamento que debemos de seguir al pie de la letra es la palabra. Si no seguimos la palabra y comenzamos a inventar cosas, lo único que acarreamos es confusión, y una vez que acarreamos confusión, todo lo demás, todas las personas que nos siguen un espíritu de confusión, un espíritu y técnicas que los mismos hombres han puesto, cargas que los hombres ni siquiera pueden cargar ellos y que ahora se lo ponen a aquellos nuevos creyentes. Vemos aquí algo muy importante. Dice que sus discípulos le siguieron. Esto nos debe de dejar en claro que ellos ya sabían a dónde iban y por qué iban. Y a ellos les debió de quedar claro que el Señor ya había prometido que iban a pasar. Pero ¿qué pasó? Que dudaron de lo que Dios ya le había estipulado, de lo que Dios ya había dejado. Entonces es lo que pasa hoy, que las Escrituras hoy la ponemos a evaluación del hombre y decimos esto sí, esto no, esto me conviene, esto probablemente no es necesario que yo lo predique. Y el Señor nos exhorta a hablar la palabra tal cual, nos exhorta a poder decirle a las personas que sí, ciertamente Dios es amor, pero dice la Escritura que si nosotros amamos al Padre vamos a seguir sus mandamientos. Algo dice que vemos en el versículo 24, dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué trae el Señor con esta enseñanza? Mira, por ejemplo, para poner a prueba nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, tiene que venir una situación de zarandeo, una situación que nos quite de la estabilidad aparente que tenemos o de la comodidad que estemos pasando. Esto representa una tormenta, una tempestad, un problema, una aflicción, una enfermedad. Esto es la tempestad, algo imprevisto, algo que no esperábamos y que nos saca del confort en el que estábamos. ¿Para qué? ¿Para qué surgen este tipo de cuestiones? Porque el Señor nos está trabajando y nos está mostrando si realmente nosotros hemos estado avanzando o nos hemos quedado en el mismo lugar, ¿sí? Si hemos madurado o seguimos siendo inmaduros, si hemos todavía aprendido algo de lo que hemos estado comiendo y qué es lo que estamos comiendo, porque según de lo que nos estemos alimentando, con el transcurrir del tiempo se va a notar si estamos fuertes o estamos débiles. Y esto me recuerda el tiempo del cautiverio de Babilonia, donde Daniel estaba ahí en ese lugar, y cuando les asignaron los alimentos a todos los cautivos, Daniel y los que estaban con él, que venían de las tribus de Jacob, ellos decidieron lo que tenían que comer y especificaron, ¿sí?, lo que tenían ellos que comer. Entonces, así como Daniel dejó muy claro lo que él acostumbraba a alimentarse o nutrir su cuerpo, nosotros también eso lo entendemos en la parte espiritual. Yo no puedo darme el lujo, Saudi, de comer cualquier cosa que no sea la palabra. Yo no puedo meter a mi cerebro un libro, por más que sea algo bueno o recomendado de una persona. Si ese libro va a contaminar mi mente, va a enlodar mi mente de lo que el Padre está haciendo en ella, yo no puedo llegar y meter cualquier cosa, porque entonces sería una profanación, ¿sí? Y entonces yo estaría alimentándome de algo que no me va a nutrir y que cuando aparezca la tormenta, pues de lo único que va a haber en mi cerebro activo va a ser eso que yo me comí. Quizás un libro motivacional, quizás un libro de
de una literatura barata, ¿sí? Pero no va a ser algo vivo que me sustente en el día de la prueba. Y cuando dice aquí, pero él dormía, Yahweh guarda silencio en momentos de la prueba porque está esperando a que tú apliques el alimento que él ya te dio. Si él, por ejemplo, vamos a suponer que estamos en una prueba que representa la tempestad. Y sea cual sea la situación que esté enfrentando en ese momento, antes de que llegara esa tempestad, antes de que se apareciera en mi vida esa situación, si realmente yo tengo comunión con Él, si realmente yo estoy alimentando esa relación con Él, Él me dio la palabra con la cual trabajó y me preparó para que en el momento en que apareciera esa tempestad, yo estuviera firme y confiada, ¿sí? Por la palabra que me dio, si realmente yo estoy en comunión con Él. Pero si no estoy en comunión con Él, entonces las tempestades, las tormentas que aparezcan en mi vida van a aparecer así, ¿sí? Como salidas de la nada, y yo no las esperaba y me van a caer de sorpresa porque no hay comunión y por lo tanto él no hubo manera de que me avisara y me cayó de sorpresa. Son dos cosas muy diferentes. El discípulo está atento a la enseñanza de su maestro y está siendo capacitado día a día. Por lo tanto, las pruebas no le van a caer de sorpresa porque entiende que el alimento que le es dado sirve de preparación para cuando vengan esas pruebas. Y en el momento que viene la prueba, el Señor, durante el tiempo, quizás al principio, en medio o al final, el Señor guarde silencio, ¿sí? Él está ahí con nosotros en el momento de la prueba, de la aflicción, pero Él está esperando que nosotros apliquemos esa palabra que ya nos dio, que no se quede nada más en la teoría. Ahora eso llévalo a la práctica. ¿De qué manera vas a aplicar esto que yo te di? Si estás entendiendo el fundamento espiritual de esa instrucción literal, aplícala, porque es para este tiempo. Y es ahí donde nosotros nos convertimos ya no en oidores, sino en hacedores de la palabra, ¿sí? Algo que me llamó la atención es que ciertamente, como pasó aquí, donde dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿De quién hablaba? Dice que mantenía silencio el Señor. Y eso es algo muy importante, es que en medio de la prueba el Señor está esperando que nosotros apliquemos aquello que dijimos que nosotros aprendimos. Y es muy fácil hoy en día poder aprender escrituras de memoria, poder tener muchos versículos tal vez muy bien masticados, pero ¿qué pasa? Que cuando llega la prueba, muchos dicen que en medio de la prueba uno cambia, pero eso no es cierto. Lo que viene a hacer la prueba es hacer florecer aquel fruto que nosotros tenemos por dentro. Entonces, las pruebas no vienen a cambiarnos, las pruebas no vienen a tal vez a cambiar nuestro carácter, sino que vienen a echarle agua a aquella semilla que está dentro de nosotros. Entonces, si dentro de nosotros hay odio, hay amargura, hay rencilla, todas esas cosas, van a florecer. Lo único que hace es florecer. Así es. Entonces, en medio de la prueba, lo que el Señor espera es que nosotros podamos aplicar estas escrituras. Algo que decía usted era que el Señor en ciertos momentos se mantiene ahí viéndonos de lejos para saber cuál va a ser nuestra reacción. Y nos pone a prueba para saber si realmente eso que predicamos, eso que decimos, eso que defendemos, es lo que realmente vamos a hacer cuando venga la prueba. Porque aquí le pasó algo muy contradictorio a los discípulos, porque ellos tenían la enseñanza, ellos andaban con Jesús, y aún así fueron corriendo con Él y lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Aquí recordemos que el Señor ya les había dicho que iban a pasar. Lo mismo que pasó con Abraham e Isaac. Ya les habían dicho que Abraham iba a tener una gran descendencia.
el Señor le pide a Isaac y entonces, ¿cómo le iba a hacer el Señor para multiplicar la descendencia de Abraham? Abraham solo confiaba en la voluntad de él. Lo mismo pasa aquí, que el Señor ya les había dicho que iban a cruzar, sin embargo, dudaron. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el llamado que el Señor nos trae y nos dice, mira, esto es lo que tienes que hacer y mantente tranquilo. Pero cuando llega la prueba, decimos, Señor, ya no quiero esto. No, esto no es lo que yo esperaba, no es lo que yo pensaba de mi llamado. Y entonces queremos tirar todo y decir, bueno, yo aquí ya no quiero nada, ya me voy. Y el Señor nos enseña aquí que cuando Él promete algo lo cumple, aunque en medio de la prueba, aunque nos tenga que, como veíamos en el programa anterior, nos tenga que llevar al otro lado y empezar de cero, el Señor nos va a llevar de victoria en victoria, pero todo lleva un proceso. ¿Qué pasa cuando perdemos la fe, hermana Connie? Mira, ahorita en lo que estábamos viendo ahí, hay algo muy importante por lo cual los discípulos corrieron a Yeshua. Ellos fueron y le buscaron porque les dio miedo, ¿sí? Les dio miedo y el miedo te impide dar el paso que el Señor demanda. Te impide obedecer, te impide confiar, te impide creer. Entonces, no solamente ellos se llenaron de miedo, sino que todavía lo que querían al momento de buscar a Yeshua era que quitara la situación, ¿sí? Porque eso los estaba consumiendo. Y eso lo vemos en nosotros diarios, Saudi. Cuando vemos que llega la prueba a nuestra vida, esa tempestad, esa tormenta, ¿sí? Queremos que entre, dure unos segundos y se vaya. Pero ¿qué pasa cuando llega y se estaciona quizá por días, ¿sí? Quizá por semanas, quizá por meses o hasta años, ¿sí? Y en ese momento el Padre lo que hace es estar trabajando en nosotros no solamente la fe, sino la obediencia, pero también la confianza y la esperanza de que eso va a desaparecer cuando cumpla el propósito por lo cual el Padre la envió. No solamente la palabra, sino la situación, porque bien dijiste, una situación aparece en nuestra vida para manifestar algo que el Padre sabe que traemos, ¿sí? Ya sea bueno o adverso, pero va a florecer algo. El pueblo de Israel, mientras estaba de camino en el desierto, cuando fueron sacados de Egipto para llevarlos a celebrar la fiesta de Shavuot, durante el trayecto fueron probados constantemente, ¿sí? Y cada vez que eran probados, duraba un tiempo esa prueba, días quizás. Pero en ese tiempo que el Señor asignaba para la prueba, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Se quejaba, murmuraba y cuestionaba. Eso mismo hoy, aquí lo estamos viendo con los discípulos. Ven la tempestad y Yeshua está en la barca. Y dice la Escritura, dormía. Pero sabemos que esto es simbólico, porque Él no se duerme, ¿sí? El que guarda a Israel. Entonces, Él estaba ahí, pero estaba en silencio, esperando ver la manifestación de lo que había depositado en esos discípulos para que empezaran a caminar en fe, en obediencia. Hoy nosotros decimos que Yeshua mora en nosotros y está durmiendo en nosotros, ¿sí? Si nosotros estamos seguros de ello, no debemos de actuar de la misma manera como lo hicieron los discípulos. Yo no voy a orar ni voy a rogar para que me quite la situación que vivo. Yo voy a rogar y voy a orar al Padre para que me capacite para enfrentar la situación que me puso, para que mi fe aumente,
para que mi confianza en Él aumente y para que la esperanza que está despertando en mí aumente. No voy a rogar para que me quite la situación, ¿sí? Porque eso el Señor dice que es cobardía. Y Él me habló para que yo fuera esforzada, ¿sí? Capacitada para toda buena obra. Pero todo eso está para que aquellos que son llamados a ser sus hijos reciban el adiestramiento, la capacitación para que puedan enfrentar cada una de las problemáticas, de la tempestad, de las situaciones adversas que tengan que venir a nuestras vidas, para que se desarrolle o para que aflore lo que el Padre está trabajando en nuestro interior. Algo que mencionaba era que nosotros estamos acostumbrados a ir al Padre solamente cuando viene la prueba. Y cuando viene la prueba ni siquiera pedimos misericordia o le decimos al Señor, Señor, a través de esta circunstancia haz mi carácter conforme al tuyo, sino que vamos con el Padre y le decimos, ya no quiero esta prueba, quítala ahora y hazlo ya porque me urge y porque estoy sufriendo y porque no puedo más. Sin embargo, vemos en la Escritura que aún Yeshua, en medio de las circunstancias, dijo, Padre, si es tu voluntad que esta copa pase de mí, que así sea, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Siendo Yeshua el Hijo de Dios. Y hoy queremos nosotros ordenarle al Señor cuándo quitar la prueba, en lugar de decirle, Señor, que yo aprenda de esta circunstancia, que yo fortalezca mi fe, que yo pueda ser moldeado y que mi carácter aún pueda madurar conforme al tuyo y no conforme a lo que yo quiera. Si esta prueba va a durar, lo que tenga que pasar en mi vida, que pase, pero que yo aprenda algo nuevo con esto que me está pasando. Vemos que el Señor corre a sus discípulos les responde, pero esto lo veremos en un momento después de este corte. Bienvenidos ya a este segundo segmento de Pacto Renovado. Veíamos antes del corte que el Señor prueba nuestra fe y que en medio de las circunstancias florecen todas esas semillas que tenemos por dentro y que a veces nosotros no sabemos que están ahí, pero cuando viene la prueba entonces dan fruto y hasta nosotros nos sorprendemos de todo lo que nosotros traíamos por dentro. Veíamos un ejemplo claro también de que en muchas ocasiones nosotros queremos imponerle al Señor cuánto tiempo dure nuestra prueba. Queremos que cuando nosotros vayamos a sus pies decirle, Señor, quita ahora la prueba, necesito que lo hagas ya porque esto me está lastimando, esto no lo quiero. Sin embargo, no pedimos de su misericordia y no pedimos que se haga su voluntad. Veíamos antes del corte que aún Yeshua le pidió al Padre y dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Algo importante que él mencionó, que sea tu voluntad y no la mía. Y hoy en día lo que queremos hacer es imponerle al Señor, queremos hacer y deshacer con nuestra vida y luego en los momentos de angustia llegar a sus pies y decirle, Señor, quiero que quites la prueba ya. ¿Por qué Yeshua no quería o tal vez pidió que pasara de él esa copa? ¿Por qué, hermana Connie? Bueno, tenemos algo muy importante ahí que se ha tergiversado tanto, Saudi, se ha malinterpretado tanto, y es tan profundo lo que Yeshua dijo con esas palabras, que pase de mí esta copa. Él no quería beber esa copa por una simple razón. El hecho de que el Padre cargara sobre él todos los pecados de la humanidad, por el instante que él iba a estar en el madero, en ese momento, fueran minutos, fueran horas, ¿sí? Sería un tiempo que estaría alejado del Padre. Y eso
era sumamente doloroso. ¿Por qué? Porque nunca se había separado de él, eran uno. Él constantemente lo decía, el Padre y yo uno somos. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar, Saudi, que hoy en día, ¿cuántos de nosotros podemos manifestar esa misma actitud de Yeshua? De estar con esa aflicción por el hecho de que la situación que podamos vivir o la decisión que podamos tomar nos aleje del Padre, aunque sea por un instante. Y eso a nosotros nos debe de quedar claro. ¿Por qué? Porque ya no podemos tomar decisiones a la ligera. Tenemos que ir a consultarlo en todo tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia que atravesemos. Si eso lo hacemos, entonces no nos va a dar miedo la decisión que tomemos, porque sabemos que estamos obedeciendo el consejo del justo. Pero si ese consejo que Él nos da lo hacemos a un lado y tomamos nuestro propio consejo y lo aplicamos, entonces estaremos tomando una decisión no apropiada y que nos va a alejar del Padre. Pero ahora, ¿qué tanto nos va a nosotros a doler ese alejamiento? ¿Sí? ¿Qué tanto nos va a afligir el que no podamos tener esa cercanía con el Padre por medio de esa decisión que tomamos? ¿Sí? Y es algo muy importante que nos debemos de pensar, debemos de analizar, para que de ahora en adelante, Saudi, tomemos con mucha seriedad la palabra, y que aunque haya decisiones que parezcan pues que las podemos tomar sin consultarlo, que no se nos haga fácil hacerlo, ¿sí? Que no se nos haga fácil tomar una decisión a la ligera, porque de ello pende que podamos tener todavía relación con Él o no. Hoy en día, como mencionaba, muchas personas priorizan tal vez sus sentimientos, priorizan sus gustos y sobrepasan la voluntad perfecta de Dios. ¿Qué pasa cuando llega esas dos copas o llega ese momento en el que debemos de tomar decisiones? Lo mismo que pasó con Adán y Eva, que el árbol estaba ahí y ellos tenían que tomar esa decisión. Sin embargo, es lo que pasa hoy en día, que el Señor, como dice en su palabra, nos da enfrente de nosotros, nos enseña la vida y la muerte, y regularmente el ser humano escoge la muerte. ¿Por qué? Porque es un camino ancho, un camino fácil, en el que todo corre bajo la concupiscencia del hombre, bajo sus intereses, bajo sus deleites carnales, y es lo que el Señor no quiere. El Señor nos enseña que debemos de buscarle en todo tiempo también, y nos enseña aquí que no solamente es escuchar, sino aprender de los discípulos, que la fe es algo importante, porque ellos tenían todo el conocimiento, pero no estaba aplicada en ellos, y el Señor quería ver qué tanto tenían por dentro, como decíamos hace un momento, porque el Señor los reprende en el siguiente versículo. Vemos el versículo 26 dice: Él les dijo: ¿por qué os acobardáis así, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino gran calma. ¿Qué nos enseña aquí el Señor? Que la fe es algo importante. Y también nos enseña que, porque aquí Yeshua dice que calmó o reprendió a los vientos y al mar, no cuando ellos le dijeron, sino cuando Él quiso y vio que era prudente. Algo que nos vuelve a decir el Señor es: no cuando tú quieras, sino cuando yo quiera, y cuando hayas entendido que sin mí tú no te puedes mover, que sin mí todo lo que tú hagas te va a salir mal, que sin mí, aunque dependas del hombre, todas las cosas van por mal camino. Y cuando comienzas a entender que mi voluntad es perfecta en ti, todas las cosas yo lo voy a poner en su tiempo, en su lugar. Yo voy a sacarte de ese lugar en donde tú crees que es tu bendición, pero en realidad es tu maldición. Yo te voy a llevar a otro lugar para bendecir a aquellas personas que necesitan también de mí. Y debes, o te dice el Señor,
deja de perder el tiempo en estarte quejando y comienza a disfrutar de las bendiciones que yo te voy a dar. Aunque tengas que iniciar nuevamente, yo voy a estar contigo, pero entenderás que yo soy tu sustento, yo soy aquel esposo que va a estar contigo todo este tiempo y quien desde el principio prometió estar contigo, desde el principio prometió estar a tu lado y quien respalda ese ministerio y quien respalda todo lo que hoy eres como persona, soy yo, nos dice el Señor. Entonces, si aprendemos a confiar en Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Sin embargo, cuando tomamos malas decisiones, es ahí donde viene aún todavía más tormentas, en donde vienen más dificultades a nuestra vida. Y entonces el ser humano regularmente cuando ya no puede más, entonces ya clama al Señor y le dice, bueno, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Y eso es lo que no debemos de esperar como seres humanos, la reprensión continua del Padre, porque el Señor nos habla a través de las circunstancias, a través de su Escritura. Y antes de que pasen las cosas, el Señor nos advierte. Sin embargo, el ser humano no tiene discernimiento. El ser humano, cuando no tiene el Espíritu del Señor, pueden pasar las señales enfrente de Él y nunca las verá. ¿Por qué? Porque está empeñado en quejarse por aquello que no tiene, en lugar de buscar la voluntad de Dios. Hoy el Señor nos está hablando muy claro, la fe y aprender que la congruencia es algo muy importante. Porque cuando viene la prueba, entonces nosotros entendemos de qué estamos hechos. Nosotros entendemos si realmente dependemos del Padre o dependemos de lo que nosotros somos. Fíjate, Saudi, que en este verso 26, donde habla de que se levanta Yeshua y reprende los vientos, recordemos algo que estamos quizás muy ligados o quizás lo hemos malinterpretado. El reino espiritual, que la mayoría no se puede percibir o no podemos percibir con nuestros ojos, pero se discierne con la mente cuando el Señor ya va trabajando en esa mente a través de su palabra y te va mostrando lo que se mueve detrás de aquello que se ve, ¿sí? Viento, ¿por qué eligió viento? ¿Por qué? Porque el viento nos habla de ruaj, de espíritu, ¿sí? Y sabemos que hay un príncipe de la potestad del aire que es Satanás. Por lo tanto, todos estos espíritus que se están moviendo en todo momento, ¿sí? Y que muchos no vemos, no percibimos, caemos sutilmente en ese engaño. Y nos atemorizamos, como se atemorizaron los discípulos, ¿sí? Se llenaron de pánico, de miedo, porque la tormenta era muy fuerte y ellos sintieron que iban a morir. La situación que puede atravesar una persona puede llegar y levantarse a ese mismo nivel, ¿sí? De atemorizarla y de hacerla sentir que va a perecer, que va a morir, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando esta persona sí está preparada para esa tormenta? ¿Qué pasa cuando esta persona empieza a aplicar lo que Yahweh le había indicado tiempo atrás con una palabra que le dio? ¿Sí? Porque nos va capacitando por tiempos. Hay que aprender a identificar los tiempos del Señor y los tiempos en los que dura la prueba. Por ejemplo, hay una escritura donde menciona 10 días de prueba, cuando le dice a Pedro, por ejemplo, o sea, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, ¿sí? Y yo he rogado, dijo Yeshua, yo he rogado para que el Padre no te ponga en esa prueba. No rogo por eso. Dice, yo he rogado para que no falte tu fe, de lo que estamos viendo aquí. Yeshua constantemente está levantando un clamor por nosotros, pero ese clamor es no porque nos disipe la prueba, no porque nos la quite, no porque dure poquito, no porque dure más tiempo, no. Él está rogando para que nuestra fe no falte. ¿Y qué es fe? La confianza y la fidelidad que nosotros manifestamos a la palabra en obediencia. Una fe que no se mueve no es fe, ¿sí? Entonces, yo me tengo que mover a ejecutar la palabra que ya me dio, porque
porque la creo, la obedezco, ¿sí? Esa es la fe que muestra y que nos enseña Yeshua a través de la Escritura. Me prepara con una palabra, esa palabra me capacita durante el tiempo antes que venga la prueba. Cuando viene la prueba, la tempestad, el huracán, la tormenta, yo ya estoy preparada para que con esa escritura que ya me dio, empiece a aplicarla verso a verso en el transcurso de lo que dura la prueba. Y así yo no voy a manifestar la conducta de los discípulos que llegaron corriendo a él para despertarle y decirle, sálvanos porque perecemos. Es algo muy importante que tenemos que aprender, Saudi, y eso nos lo enseña él mismo en el tiempo que nos ha asignado para estudiar su palabra, pero que muchos, ese tiempo que nos asigna, nosotros lo canalizamos a otro tipo de actividades. Y después nos estamos quejando cuando viene la prueba y por qué me vino esto a mí, y por qué me está sucediendo, y por qué si no me porto tan mal, ¿sí? Entonces, estamos viendo que no sabemos ni hacer buen uso de nuestros tiempos. No sabemos hacer buen uso, porque se nos ocurre hacer con ellos cualquier N cantidad de cosas, pero no los aplicamos en lo que realmente debemos hacerlo, que es estudiar su palabra, que es lo que nos va a preservar en la tormenta y nos va a hacer que salgamos avante de ello para prepararnos para la siguiente. Algo que vemos aquí es que cuando tú llevas las escrituras a tu vida y no estás preparado para la prueba, aún la gente que está a tu alrededor también se llena de miedo. Porque cuando Yeshua se para con autoridad y hace calmar los vientos y la mar, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Lo mismo pasa hoy en día, que cuando nosotros nos llenamos de temor y la gente se pregunta, a ver, espérate, pero se supone que tú tienes un Dios, ¿no? Deberías de estar tranquilo. Y quien no está preparado para la prueba, quien no está lleno del Espíritu y de la palabra, corre a las personas, las llena de temor. En cambio, cuando uno está preparado, decía hace un momento usted, hermana, que cuando uno está preparado, aún los hombres se preguntan, ¿por qué él aguanta más? ¿Por qué él no responde? ¿Por qué él, a pesar de las circunstancias, se mantiene tranquilo? ¿Por qué él no se estresa? ¿Por qué él no pierde su paz, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿pero por qué? Y entonces es ahí cuando tú das testimonio de aquel que te cambió, de aquel que te transformó, de aquella palabra que tú predicas y que dices que haces viva en ti. Es lo que vemos aquí, que el Señor demostró con sus acciones, que él vivía las Escrituras, algo que viene a maravillar, dice, aún a los que están a nuestro alrededor. Y eso es una buena oportunidad cuando el Señor hace este tipo de maravillas en nuestra vida, cuando la gente se empieza a preguntar por qué. Es una buena oportunidad, ¿para qué, hermana Connie? Para que le conozcan a Él realmente, para que sepan de este Dios vivo, porque es único. No puedes tener paz, Saudi, en medio de la tormenta si no está Yeshua contigo. Eso es indispensable que lo entendamos, es vital que lo comprendamos. No podemos hacerlo. Cualquier persona pierde la tranquilidad, incluso hasta el sueño, Saudi. Mucha gente no puede ni siquiera dormir de los problemas que tiene encima, de que no busca, por más que busca e intenta resolverlos, no les haya una cuadratura, no les encuentra una respuesta para que eso se vaya, para que eso se resuelva, ¿sí? Pero sin embargo, nosotros, en el momento en que estamos confiando completamente en el Padre, nos va capacitando precisamente para soportar esos tiempos de prueba a través de su palabra, y es como si nosotros trajéramos aquí el cayado, como Moisés. El cayado que representa no solamente la autoridad, sino que representa el apoyo y el sustento, ¿sí? O el sostén de la persona donde está depositando su confianza.
Yo deposito mi confianza en la palabra porque es la única que me va a guiar y lo que me va a preservar para el día de mañana. Estoy consciente de que tengo un tiempo estipulado, de que tengo una tarea asignada y de que hasta que yo cumpla con esa tarea asignada en el tiempo que Yahweh estipuló para que eso se resuelva, yo solamente tengo que enfocarme en ello. Sé que van a venir tormentas en mi vida, en mi caminar, sé que van a ser cada día más difíciles, pero también sé que si yo no tengo palabra, la tormenta me va a comer y ahí voy a perecer. Pero si yo ahora estoy entendiendo que necesito tener la palabra, no solamente la letra, Saudi, sino la importancia de lo que la letra está plasmando, el fundamento de lo que quedó escrito. Cuando yo aprendo a leer lo que está detrás de la letra, ¿sí? Que el Padre me empiece a revelar, a mostrar lo que está detrás de la letra, es ahí donde yo voy a dar no solamente un paso, Saudi, sino un salto enorme, porque el Padre me ha abierto los ojos y estoy comprendiendo el mundo espiritual al mismo tiempo que el carnal, que el literal. Y ya estoy viendo las dos manifestaciones para que entonces lo que el Padre está trabajando en mí lo vea paralelo. Lo que sucede en el espiritual se va a reflejar en el natural. Entonces, si yo voy comprendiendo eso, estoy entendiendo que en el momento que se paró Yeshua a reprender los vientos, no solamente los vientos era aire, sino que estaba reflejando lo que en el ámbito espiritual Yeshua estaba observando. Potestades, entidades, huestes de maldad que se estaban moviendo para atemorizar a los discípulos y que ellos, como palomas incautas, cayeron porque no confiaron en quien estaba en la barca, ¿sí? Y en ese momento, con toda la autoridad, se levanta Yeshua y solamente les aquieta. ¿Por qué? Porque todos los demonios se le sujetan, le obedecen, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener confianza en Él, no por lo que Él nos está mostrando por milagros, Saudi, ni por señales, porque eso no va a cambiar la persona, no va a cambiar la conducta de la persona. Por eso Yeshua fue claro. Dice, esta generación adúltera, perversa, demanda señal, pero señal no les será dada, solamente la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de ese animal, así voy a estar yo. Entonces, ¿cuál es la señal? Cree en el Evangelio. Ese es el mensaje que tú debes de creer para que tu vida sea transformada, porque el milagro, porque la sanidad no te va a transformar. Solamente es un anzuelo que el Señor, digámoslo así, usa para atraernos a Él y que funge como un lazo de amor que el Señor lanza para empezarnos a guiar poco a poco dentro de su tiempo y dentro de su voluntad para que escuchemos su voz. Algo que me llama la atención es que aquí nos afirma el Señor que cuando tienes la palabra y tienes su espíritu, los demonios se someten. Así es. A pesar de que todo alrededor indique lo contrario, si estás lleno de las Escrituras, el Señor, aún las potestades más grandes, el Señor hace que te respeten. ¿Por qué? Porque estás lleno de su presencia, estás lleno de la palabra. Entonces, la misma Escritura hace que se someta todo lo malo de tu alrededor para que puedas andar en victoria. Es como decía, el Señor aquí no veía una tormenta o nada más puro viento, sino veía potestades, que es lo que pasa en nuestra vida diaria, que hoy no peleamos contra personas, sino contra huestes de maldad. Así es. Entonces, si nosotros no estamos sometidos a las Escrituras, no estamos sometidos al Padre, lo único que hacemos es enfrentar los problemas con nuestro propio carácter, con nuestro yo,
con lo que tal vez yo piense, con lo que yo vea. Sin embargo, el Señor aquí nos enseña que tú te tienes que mantener en calma, que cuando tú levantes tu brazo o el Señor levante su brazo, todas las cosas se calmarán, pero tienes que estar lleno de la palabra y tienes que entender que todas las circunstancias que pasan en tu vida no son personales, sino son espíritus que vienen acompañados y que quieren verte derrotado, lo mismo que pasa con los discípulos, que todas esas circunstancias de alrededor venían a reflejar su temor y su falta de fe y aún su falta de vivencia de las Escrituras. Y entonces es lo que nosotros aprendemos hoy, que es que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que todo a nuestro alrededor se esté cayendo, no estamos luchando contra las personas, sino contra esos espíritus que quieren venir a traer temor y quieren venir a desestabilizar aquella fe que el Señor ya ha sembrado en ti. Así es. Algo que mencionas de eso es que estamos hablando de fe y de confianza. Lo menciona también el profeta Isaías en el capítulo 26, si no mal recuerdo, en el verso 3, y dice que Él guardará, o sea, Yahweh guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces, si nosotros estamos poniendo mucho cuidado, mucha atención y estamos haciendo buen uso del tiempo que Él nos asigna para conocerlo y estoy perseverando en ello, entonces dice que Él va a guardarme en perfecta paz porque estoy entendiendo que necesito estar pegado a Él. Yeshua dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, si yo estoy entendiendo eso, de que necesito estar adherido a Él, para que todas las circunstancias que tenga que enfrentar, no las enfrente yo solo, para que Él esté conmigo y Él me guarde y Él me cuide en ese momento de la prueba, y que así como en el tiempo de Daniel, que entraron los amigos de Daniel al caldero hirviendo, entraron 3, pero el rey vio 4. ¿Sí? Y ellos estaban, Saudi, completamente confiados en que aún que entraran al caldero hirviendo, ¿sí? Ellos sabían que el Señor los podía liberar, los podía salvar de esa prueba. Pero dijeron que aún que el Señor no los librara de la prueba, ellos no se iban a inclinar a la estatua de Nabucodonosor. Ellos permanecieron fieles y aunque fueran y estuvieran conscientes de que tenían que morir, ¿sí? No se iban a mostrar infieles al Señor. ¿Y qué pasó ahí? Que su fe fue probada y fue honrada por el Padre, porque Él los guardó dentro del caldero y Nabucodonosor vio 4 en vez de 3, ¿sí? Y cuando los sacaron de allí, salieron ilesos, Saudi. Dice la Escritura que ni siquiera uno solo de sus cabellos fue tocado. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros en las pruebas. Si nosotros estamos realmente seguros, confiados en el Padre y creemos la palabra que nos ha dado y que nos va a capacitar para el momento de la prueba, vamos a actuar de la misma manera y la prueba ni siquiera nos va a hacer ni un solo estrago. Pero eso es cuestión de fe. Así es. Porque pasa que aún ni ha llegado a veces la prueba y ya estamos llorando o ya estamos renegando de aquello que nosotros decimos vivir. Y ese es un gran error del discípulo, que antes de que llegue la prueba, como no está lleno de la palabra y del Espíritu, antes de que llegue la prueba, ya está huyendo, sin conocer, sin poner a prueba aquello que el Señor le ha dado, su fe. Entonces, mantengamos la calma, mantengamos nuestra confianza puesta en Él. El Señor es quien da y quien quita siempre, y a Él siempre tiene que ser la gloria y la honra. Así es. Él es el que pone y Él es el que quita. Él es aún quien te ha regalado la vida y es el mismo que en cualquier momento te la puede retirar. Así es. Vivir una vida en integridad con Dios es una decisión, y esa decisión solamente la puedes tomar tú. Piénsalo, hermano, y nos vemos en el siguiente programa, porque el Señor seguirá hablando a nuestra vida y seguramente aprenderemos algo nuevo que el Señor nos quiere traer.
Así que no te pierdas el siguiente programa de Pacto Renovado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.